Y bueno, rápidamente les vamos a dar los resultados de los equipos de las fuerzas básicas, donde pues Chivas vence a Xolos en la categoría sub-19 y hay empate en la sub-23. Sí es importante ver, se los hemos comentado, estas categorías, digo, indudablemente que haber obtenido esta victoria de visitantes es bueno, pero más que ver los resultados es cuál va siendo el desarrollo de algunos de los jugadores que están en esta posibilidad de ir en avanzada, porque pues necesitamos tener pues una camada importante de jugadores de buena calidad y que se puedan empezar a tener una formación distinta a lo que ya tenemos, ¿no? Porque si no, la calidad, miren, hay que decirlo muy, muy abiertamente. Si vimos la Eurocopa y nos imaginamos a nuestros jugadores de Chivas, que se supondría deberíamos de tener en selección nacional a varios, por ejemplo, el Guti Gutiérrez, él viene de Europa, fue un jugador de selección nacional que participó en el mundial más reciente, ya ni se acuerda de él, y salió como un gran prospecto de Pachuca, se va allá a Europa, empezó a jugar más o menos de titular, luego fue disminuyendo, termina por no ser titular, viene a Chivas, le cuesta trabajo adaptarse, empieza a agarrar un poquito de ritmo ya en una posición diferente como la que le ha puesto Gago, pero ya nadie se acuerda de él, que fue seleccionado nacional. Entonces, ese es el asunto, y si uno compara a él con cualquier otro jugador de la Eurocopa, incluso de selecciones no tan importantes, pues sí, la verdad es que nos damos cuenta de que estamos a años luz, ¿no? Esa es la realidad. Y cómo compites entonces si la calidad del jugador, en este caso de Chivas, no puedes compararlo ni siquiera con jugadores de equipos de segunda o de tercera línea de Europa. Está cabrón, está cabrón. Entonces, si no tienes estos jugadores en lo individual, tienes que hacer un gran juego colectivo. Y ese gran juego colectivo es el que le está faltando precisamente desde fuerzas básicas a Chivas, prepararlos para entender que si no tienes la calidad individual por lo que sea, porque además los jugadores no se pueden hacer de la noche a la mañana, y ahorita, por ejemplo, esta cantera de Chivas, la sub-17, sí, sub-19 y sub-23, o sea, es lo que nutriría al equipo en los próximos 5, y voy más allá, hasta en los próximos 10 años. Lo que tenemos es lo que hay, es lo mismo que pasa ahorita con la selección, es lo que hay. Ahora, ¿cómo haces que funcionen mejor, si no en lo individual, porque no tenemos estas superestrellas, en lo colectivo? Ahí es donde yo creo que es la fortaleza de Chivas, pero bueno, ustedes escucharon aquí a Demetrio Madero respecto a algo que pues coincido completamente con él, es los trabajos específicos por puesto. De repente da la impresión de que no lo hacen en las fuerzas básicas, y no los preparas mejor para que lleguen al primer equipo. Por ejemplo, él señala, él es pues, obviamente su especialidad en la defensa central, y ha puesto ejemplos de que recientemente el hijo de Paul Delgadillo, el exárbitro, está en Chivas. Entonces un día que lo invitó, dice, fui, y en ese momento uno de los centrales de la sub-17, ese chavo estaba pues, de los más altos de toda, bueno, con los que se enfrentaron y de propio Chivas. Y narra que con su altura, las veces que fue a disputar tiros de esquina o cuando defendió tiros de esquina, pues no ganó. Entonces, el papá del chavo, al identificar a Demetrio, le preguntó que cómo lo veía. Y bueno, ya dice, si quieres te doy mi punto de vista, y el papá le dijo, pero ¿puede venir mi hijo? Le dijo, sí, que venga. Entonces ya le dijo en ese momento, y la pregunta que le hizo al chavo fue, a ver, ¿con cuál pierna te impulsas más para el salto? El chavo no supo qué contestarle. Entonces, ¿de qué sirve que tú midas 1.80, 1.85, 1.90, si a la hora de ir por arriba, por ejemplo, el Chiquete, sí anotó el gol con el América, pero si se dan cuenta de ese pinche salto, no fue un pinche saltote, o sea, fue una pelota pues más o menos normalona, pero el Chiquete con la altura que tiene debería de ganar cualquier salto en cualquier posición, a la defensiva o a la ofensiva.
pero no saben cómo saltar. Eso es básico. Lo primeritito es cómo chingados identifico cuál es mi fortaleza y el ritmo de cuando tú ya, todos los que hemos jugado o que brincamos en algún momento, sabes que es el 1, 2, 3 para arriba. ¿Cómo chingados le haces para tener la coordinación para llegar en ese momento con el timing cuando viene el balón? Esa es la diferencia. Por eso es que vemos a jugadores, el propio Chicharo, su papá del Chicharo brincaba muy alto y chavo, bueno, en este caso, su papá, pues chaparrón, un poco más chaparro que el propio Chicharo, pero la fortaleza de sus piernas y el resorte, ¿no? Y le ayudaba mucho, pero saben exactamente la mecánica, se le llama la biomecánica del movimiento del salto. Eso no se los enseñan. Entonces, así está muy cabrón. Entonces, esa parte creo que en el caso de las fuerzas básicas se tiene que poner mucho énfasis. Ustedes escucharon aquí en la entrevista que le hicimos a Demetrio también, que él habló de que él había tenido un diálogo con Mier, que es el director de fuerzas básicas, y que le hizo el comentario, oye, hay que hacer trabajos específicos con los chavos, corregirle lo que pues no ha podido corregírseles hasta el momento. Si no, pues van a llegar muy desfasados y muy mal a la primera división. Otro ejemplo, ya para ir terminando, que relata mucho Demetrio, y aquí lo señalamos muchas veces, lo del Guacho Jiménez. Él habló con el entrenador de porteros del Guacho, porque lo conoce, y que le dijo, oye, güey, pues ¿por qué no se corrigió con el Guacho en su oportunidad que no podía salir? ¿Por qué no lo trabajaron? ¿Y cómo es que ustedes permitieron que llegara así a la primera división? Esos detalles que son de formación son importantísimos. Si el Guacho se le hubiera corregido, hubiera sido un mejor portero. Al no corregirse, pues llegó con todas esas deficiencias. Adicionalmente, de lo que nos dimos cuenta nosotros de su proceso de ansiedad ante disparos de larga distancia, que aquí, pues, cuántas veces no lo comentamos, ¿no? Hay dos posibilidades ahí. Ese proceso de ansiedad o que tenía un problema un problema visual, no es que no viera, es que al momento de venir el balón no sabía medir el tiempo y la distancia. Y hay forma de identificar todo eso. O las dos cosas, la ansiedad y esta falta de poder identificar el tiempo y distancia del objeto en movimiento, que por eso es que también se dificultan las salidas. Cuando no identifican, los porteros para salir por una pelota, lo que tienen que considerar es el momento que sale la pelota, que es el tiempo y la distancia en lo que llega el balón a la zona donde tú vas a salir. Si en ese momento el portero, como Pablo Larios, ustedes vean ahí, googleen salidas de Pablo Larios y van a ver qué tipo de portero era Pablo Larios. Y la otra parte es, un portero puede no tener mucha efectividad porque le da temor el choque, porque no quiere en algún momento pues sí poner en riesgo su integridad. Son los dos factores, o una mala técnica para salir o un problema de tener ese temor al choque y pues obviamente eso genera ese problema. ¿Viste el partido de España e Inglaterra donde el portero Unai Simón y Dani, sí, lo vi? Exactamente, en esa jugada de reacción, si te diste cuenta, que era la última jugada del partido más o menos, ¿no? Exactamente, esa jugada muy similar a lo que pasó en la final. Primero, la reacción del portero, si te diste cuenta, de España, una reacción pues, normal desde el punto de vista de que se trabaja mucho la reacción. Y luego la jugada donde el jugador de cuadro se queda, o sea, cuando tú ya adquieres la responsabilidad de quedarte en el primer palo o en el segundo palo para defender a tu portero, para acompañarle en la defensa, no te puedes mover de ahí hasta que la jugada no haya quedado finiquitada. Es un principio básico. Y hay jugadores que en el primer rechace piensan que tienen que salir para dejar a los jugadores en fuera de juego. No sabes a dónde va a caer el pinche balón. Tu función es, estás puesto en el primer palo o en el segundo palo, ahora se usa menos, pero antes se ponían los dos jugadores de cuadro, se ponían uno en el primer palo, uno en el segundo, el portero en medio, que era precisamente para poder salir. Bueno, se quitaron esos dos jugadores, no sé por qué, pero
Eso que sucedió, imagínate, les da la Eurocopa. El haber hecho esa pinche acción les dio la Eurocopa y el jugador siempre se mantuvo ahí. Entonces, pues son cosas que de repente suceden y que es parte del trabajo, que además muchas cosas son de fuerzas básicas. Las otras ya son cuando tú eres jugador profesional, es cuando tú tienes en ese momento que empezar a tomar mejores decisiones a partir del conocimiento de tu profesión, de tu posición. Para finalizar, les recomiendo que vean, el día de hoy salió una serie en Netflix que se llama La Liga. Veanla, que es pues, el análisis y pues obviamente la promoción de la Liga Española, pero son 8 capítulos y van hablando de diferentes equipos. Veanla, para que más o menos nos demos una idea de cómo de repente el trabajo que hacen ellos allá en España, de todos los equipos, pues neta, sí vista la formación y cómo entienden ellos la profesión, cómo la llevan a cabo y cómo algunos jugadores asumen la responsabilidad correspondiente para que, por ejemplo, Morata, el que fue ahorita actual centro delantero de la selección española, que ha sido muy cuestionado, pasa del Real Madrid al Atlético de Madrid, súper criticado. Luego, estando en el Atlético de Madrid, le traen a un jugador holandés. Ese bicho jugador holandés súper competitivo. Y ahí en ese momento, vean esos capítulos, y en ese momento a Álvaro Morata entran en esa competencia, pero el pinche holandés, que solamente habla inglés, el güey dice, ni madre, yo cuando entra a la cancha se nota mi trabajo. Y es un pinche chavo medio... Eso, lo opuesto a Morata. Él mucho más recatado, mucho más concentrado, y el otro güey es más, hasta canta, no sé cómo se llama el pinche delantero pero ahí se ven dos personalidades distintas. Entonces, esa parte, Memphis Depay, no, me dice ciertamente, Memphis Depay, me dice el productor, vean ese capítulo y se van a dar cuenta de cómo asumen la responsabilidad de su profesión. Así lo hacen. No, Memphis Depay, Ricardo. Es así como debe de actuar un jugador profesional. Y dice, yo cuando entro se nota mi trabajo, ¿eh? Yo cuando entro se nota mi trabajo. Vean ahí lo que dice. Interesante lo que hay en esa serie y permite la intimidad de muchas cosas que de repente no nos damos cuenta de diferentes equipos, ¿no? Entonces, ahí está. Así que, pues, esperemos que el día de mañana Chivas le gane al equipo de Querétaro y el próximo fin de semana, pues también lo haga ahí con el equipo de Mazatlán. Obviamente haremos una transmisión o grabaremos un video de análisis después del juego de mañana y estaremos en contacto. Y bueno, los invitamos a que se suscriban al canal, que le den like, que nos compartan. Y bueno, pues a la compañera Mercedes, pronta recuperación, estimada Mercedes, y pues muchas felicitaciones. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como siempre, les deseamos que tengan una semana llena de salud y éxito, y como siempre nos despedimos, arriba las Chivas, cabrones, hasta la próxima.